buenos días con todos y todas. Muchas gracias por participar de este seminario web. Mi nombre es Juan Luis Damert, soy el director para América Latina de Natural Resource Governance Institute, NRGI. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Un saludo a quienes me acompañan en el panel, a Silvio López, Fernando Pazzi, Claudia Strambo, Jonathan Bernal, Andrea Cardoso y Ana Cartagena, y a todas las personas que se han podido conectar a través del Zoom. Yo voy a facilitar este evento. Voy a empezar también con unas palabras introductorias que van a ser muy breves y luego ya vamos a entrar en materia. Lo que quiero decir es que desde NRGI tenemos un interés institucional muy grande en este momento por la conexión entre transición energética y minería. Y en esta línea hemos visto la situación de minerales que se van a favorecer con la transición energética, como por ejemplo el cobre, el litio, el níquel, el aluminio, pero también la otra cara de la moneda, como muy probablemente sea el caso del carbón. Y en el caso del carbón colombiano estamos viendo que hay una serie de desafíos en el sentido de que si queremos cumplir a nivel mundial con el Acuerdo de París y con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, no es viable seguir consumiendo en la misma intensidad combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Entonces, lo que se proyecta es que habrá una disminución, un declive estructural de la demanda de carbón en el mundo, y la gran pregunta que se abre es ¿qué significa esto para Colombia? ¿Qué significa esto para las regiones productoras de Colombia como La Guajira y Cesar? Es un tema complejo, es un tema difícil de abordar, pero urgente y necesario de discutir en profundidad. No pretendemos agotar esta discusión ni en este seminario, ni con la publicación que vamos a presentar, que han escrito Silvio López y Fernando Pazzi, pero sí esperamos que sea un insumo importante para una discusión que tiene que darse con bastante intensidad, por lo menos en nuestra perspectiva, en Colombia. Y el documento que vamos a presentar hoy y que después el panel va a comentar, apunta en esa dirección, apunta a dar insumos para tener una discusión informada sobre estos temas, ¿no? Y poder empezar un diálogo que espero que nos lleve para largo y en el cual los protagonistas tendrán que ser lógicamente las personas de Colombia y con el bajo liderazgo del Estado colombiano. Esa es la forma en que lo vemos, pero nosotros podemos contribuir con algunas ideas. Muy bien. El programa de lo que viene ahora es que después de esta introducción que estoy haciendo, va a haber la presentación propia del estudio, que ya está disponible en la web y que ahora en el chat podemos poner el link para quienes no lo tienen todavía. Entonces, primero hablará Fernando Pazzi de las perspectivas internacionales para el carbón de Colombia. Luego estará Silvio López hablando de las implicaciones para la economía nacional y regional. Y luego tendremos el panel, donde estarán Claudia Strambo, Andrea Cardoso y Jonathan Bernal. Luego de este panel habrá preguntas y comentarios. Invito a todas las personas a que puedan dejar sus comentarios o sus preguntas a través del chat o a través de la caja de preguntas y respuestas que debería estar activada. Y podríamos tener algún intercambio hacia el final del Zoom. Entonces, antes de ceder la palabra a los presentadores, voy a introducir propiamente a quienes me acompañan en el panel. En primer lugar está con nosotros Fernando Pazzi. Él es oficial senior de NRGI para América Latina. Está especializado en gobernanza de recursos naturales y desarrollo económico. Tiene un MBA de INCAE en Costa Rica con especialización en administración de recursos naturales, una maestría en desarrollo económico en América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía en España, y es economista de la Universidad San Francisco Javier de Bolivia. Silvio López es economista y magíster en economía, con más de 16 años de experiencia en cargos directivos, asesoría y consultoría a las entidades territoriales en Colombia y entidades internacionales. Trabajó como asesor del gobernador de Cundinamarca, director financiero de la gobernación de Cundinamarca, director de políticas públicas y estudios económicos
de la Gobernación de Cundinamarca, secretario de Planeación del Departamento de Cundinamarca, asesor de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, asesor del viceministro de Minas y Energía, es consultor experto de entidades nacionales y organismos internacionales en aspectos mineros, de sostenibilidad y gobernanza, tales como la Alcaldía Mayor de Bogotá, Alliance for Responsible Mining, USAID, UN Environment y NRGI. Bien. Claudia Strambo es investigadora en el Instituto de Ambiente de Estocolmo, SEI o SEI por sus siglas en inglés. Su investigación se concentra en temas de política climática, energética y minera en varios contextos, incluyendo Colombia. Se especializa en cuestiones vinculadas a la transición lejos de los combustibles fósiles y es co-líder de la iniciativa del SEI sobre el bloqueo de carbono o Carbon Lock-in. Claudia es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Beijing y en Política Ambiental por el Instituto de Ciencias Políticas de París. Andrea Cardoso es profesora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia. Directora del Semillero de Investigación en Transición Energética de la Universidad del Magdalena. Posee un doctorado en Ciencia y Tecnología Ambientales en el área de Economía Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Estudios Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, becaria de la Comunidad Europea en el programa Erasmus Mundus, Masters of Science en Water and Coastal Management de la Universidad de Plymouth, Reino Unido, y la Universidad de Cádiz, España, economista de la Universidad Javeriana, Colombia. Su trabajo se enfoca en la ecología política de la cadena global del carbón y la transición energética. Y finalmente, Jonathan Bernal es ingeniero civil con maestría en Ingeniería de Transporte y especialización en Tránsito, Diseño y Seguridad Vial. Actualmente se desempeña como director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación y anteriormente se desempeñó como subdirector de Transporte de esta misma entidad. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, director de Infraestructura del Ministerio de Transporte, asesor del despacho del Ministro de Transporte, asesor del Gobierno Nacional en temas de transporte urbano, movilidad y seguridad vial. Bien, como pueden ver, este es un panel de lujo que tenemos para discutir este tema tan importante, así que espero que la discusión sea de interés para todos los participantes y sin más, les cedo la palabra a Fernando Pazzi para que empiece la presentación. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Silvio, ¿podrías compartir la presentación? Bueno, hoy haremos un resumen rápido de lo que es el documento, que lo hemos escrito entre Silvio y yo. Yo me voy a referir al contexto internacional, a la situación de la demanda, oferta, comercio internacional del carbón y las proyecciones de precios, ¿no? ¿Podrías poner toda la pantalla, Silvio, por favor? Ya la estoy poniendo en este momento. Sí. El trabajo que presentamos toma en cuenta las discusiones recientes sobre los avances que se han dado en el mundo en la sustitución de los combustibles fósiles para reducir las emisiones, lo que se denomina la transición energética, ¿no? Y en consecuencia emergen nuevos riesgos para los países dependientes de la explotación de carbón y petróleo, ¿no? También el trabajo considera que estos riesgos se traducen en la posibilidad de que tanto reservas, instalaciones e infraestructura corren el riesgo de convertirse en activos varados, es decir, ¿no? Activos que hayan perdido su viabilidad comercial en el futuro próximo, ¿no? El estudio también se enfoca en los territorios extractivos, donde hay señales de indicadores de dependencia, donde no se ha logrado diversificación económica y que pueden ser fuertemente afectados por estos cambios globales, ¿no? Si pasamos a la lámina de la demanda, para la siguiente, por favor, sí. Como ustedes pueden ver en los gráficos que existen sobre la demanda global del carbón, pareciera que el pico máximo de la demanda se haya alcanzado el 2013, ¿no? Porque en los sucesivos años lo que no se ha logrado llegar a ese nivel de consumo y ha empezado a declinar la demanda, suavemente, pero sí con señales de declinación. Por ejemplo, el 2019 cayó un poco menos del 2%,
El 2020, por supuesto, afectado, influido por la pandemia, cayó un 5% el consumo de carbón, ¿no? Entonces, diversos estudios señalan que hay como tres tendencias estructurales que se refuerzan entre sí y que están haciendo que el carbón, la demanda de carbón decline, ¿no? La primera es, hay una débil demanda de generación de consumo de carbón para generación de electricidad, ¿no? Uno, porque los países desarrollados están acelerando el retiro de las centrales eléctricas a carbón. Una segunda tendencia estructural es el incremento de la generación eléctrica de fuentes renovables, ¿no? La energía eólica y solar se ha abaratado y han habido muchas políticas a favor de implementar estas fuentes de energía, ¿no? En tercer lugar, hay otro elemento que está influyendo en la caída del consumo de carbón, que es el precio bajo del gas natural, ¿no? Los avances en la explotación con la técnica del fracking en Estados Unidos, la mayor distribución barata, ¿no? Aunque en los últimos meses hubo un incremento fuerte, pero bien ya en el gráfico que China, India, Asia y sudeste asiático principalmente son los mayores consumidores de carbón. China e India representan el 65% del consumo mundial. Pero también Estados Unidos y Europa son importantes consumidores. Claro, precisamente en Europa y en Estados Unidos es donde se ha empezado a observarse desde hace unos años atrás caídas pronunciadas en el consumo de carbón, ¿no? Por ejemplo, en Europa el 2019 el carbón cayó 19% y en Estados Unidos 14%, ¿no? En cambio, en el mercado de la cuenca del Asia y el Pacífico todavía se observa dinamismo en la demanda. Pero todavía... Siguiente. Podemos ver que obviamente los países, los grandes consumidores también son productores, ¿no? Es el caso de China e India, ¿no? Son productores, pero al mismo tiempo tienen déficit y requieren aprovisionarse a través de importaciones de carbón, ¿no? Además de China e India, son productores Australia, Sudáfrica, donde la producción de carbón se ha mantenido estable y robusta a pesar de la pandemia, ¿no? En cambio, en Europa y Estados Unidos, como lo he mencionado antes, también en términos de oferta hay declinación. Si la demanda cae, también la oferta, ¿no? Entonces, especialmente Alemania y Polonia están reduciendo fuertemente su oferta de carbón. La gran pregunta es qué va a pasar en China, ¿no? Recientemente se hizo el anuncio de que China alcanzaría, se ha puesto la meta del 2060 para ser carbono neutral y eso sin duda implica la reducción de la producción de carbón y también dejar de usar carbón para la generación de energía eléctrica, ¿no? En términos de comercio mundial de carbón, podemos ver que hay dos áreas, ¿no? La cuenca del Pacífico, Asia-Pacífico, y la cuenca del Atlántico. En la cuenca del Asia-Pacífico, el mayor exportador sin duda es Indonesia, por la proximidad abastece a los mercados más dinámicos, India, China, Japón, Corea. Y también está Australia, ¿no? Australia también es un gran productor de carbón y obviamente abastecen directamente, ¿no? Otros productores importantes son Sudáfrica, Rusia, ambos tienen también posibilidades de llegar al mercado europeo, pero en el caso además de los anteriores, Colombia y Estados Unidos son productores y exportadores de carbón, ¿no? Entonces, en el gráfico se puede ver cómo el mercado natural de Colombia y Estados Unidos por proximidad es Europa, ¿no? En términos de precios, la siguiente, por favor. Lo que se ha estado observando es, bueno, el precio del carbón siempre ha sido volátil, ¿no? Y siempre se tenía un comportamiento cíclico, ¿no? Pero en los últimos años se observa que se mantiene, hay una tendencia a la baja, como lo decía al principio,
pero al mismo tiempo se están empezando a establecer diferencias más claras sobre, en función de los mercados, ¿no? Por ejemplo, para el carbón térmico de similar valor calórico, de similar calidad, los precios que se encuentran a diciembre del 2020, teníamos que el carbón, la tonelada de carbón puesto en Puerto Bolívar, Colombia, valía $48.8, ¿no? En cambio, en el mercado de Europa, en el noroeste, cotizaba $51.3 y el precio de Australia estaba en $57, ¿no? Las diferencias básicamente son porque el mercado de Australia tiene una demanda más dinámica, ¿no? En términos de costos, la siguiente. Este es un gráfico de la Agencia Internacional de Energía donde se describen las principales operaciones, las principales minas del mundo, y se observa que a partir del 2018 se ha estado erosionando la rentabilidad para la mayoría de las explotaciones, ¿no? Colombia figura ahí, algunas de las operaciones colombianas muestran que tiene un costo promedio de $50, ¿no? Entonces, a los precios que se han visto el 2020, por ejemplo, alrededor de $57 la tonelada FOB Australia, ahí es evidente que se han erosionado notablemente los márgenes y algunas de las explotaciones, operaciones, han dejado de ser rentables, ¿no? Eso es una de las explicaciones de por qué en Colombia empieza a pensarse en el cierre de algunas operaciones, ¿no? En términos de lo que es el futuro de los precios, bueno, es muy difícil predecir. Hemos encontrado algunas referencias. Una de ellas es los cálculos, las estimaciones que hace el Banco Mundial. El precio del carbón, como les decía, tiene una alta volatilidad. El 2018, por ejemplo, cotizaba $107 la tonelada. Cayó en los próximos años a 65 y durante el 2020, probablemente por la pandemia, influida por la pandemia, ha estado en los $57, ¿no? Para la referencia FOB Australia. El Banco Mundial, en su pronóstico de precios de materias primas, estima que ese precio se va a mantener por los próximos años y probablemente el 2030 el precio ronde los $60, ¿no? Otras proyecciones de demanda y de precios, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía o también el del British Petroleum, el Economic Outlook que presenta anualmente, también muestran escenarios donde hay declinación del precio del carbón, ¿no? En ambos estudios se muestra que el precio del carbón va a declinar. Por ejemplo, en el estudio de British Petroleum se muestra que aún se mantengan las condiciones de los mercados como son actualmente, o sea, sin una transición energética muy rápida, el precio del carbón tiende a declinar, ¿no? La rapidez con la que se dé esta declinación depende finalmente de lo que vaya a pasar en implementar las metas que se tienen para descarbonizar las fuentes de energía, ¿no? Y probablemente dependerán mucho de lo que hagan China, India y los países del Asia, donde está el mercado principal, ¿no? Ya para terminar, vemos que el contexto internacional afecta a Colombia por dos dimensiones al menos, ¿no? Uno, Colombia está enfocada, una parte de las exportaciones de Colombia están enfocadas al mercado europeo. Probablemente Turquía es el principal destino de las exportaciones, pero en Europa las señales son claras de avanzar rápidamente en descarbonizar y en usar menos carbón como fuente de energía, ¿no? Colombia ha realizado importantes esfuerzos para diversificar sus mercados, sin duda, pero al final, en un escenario de precios bajos, precios deprimidos, dada la posición geográfica de Colombia, va a ser muy difícil competir con los exportadores que están más próximos a los mercados, ¿no? Bueno, este sería el contexto internacional. Ahora Silvio continuaría con
con una explicación sobre las implicaciones que tiene esta posibilidad de que la demanda de carbón decline sistemáticamente para Colombia. Gracias. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, desde la perspectiva nacional, pues veamos un poco cómo la importancia del carbón en Colombia a nivel de país y a nivel regional, y dada el contexto internacional que plantea Fernando, pues podría haber afectado a la economía colombiana y las implicaciones que esto tiene. Entonces, lo primero que hay que decir es que en términos de Producto Interno Bruto, el PIB de minas es relativamente pequeño con respecto al PIB nacional, ha sido alrededor del 1.8% en los últimos 7 años, del 2013 al 2019. Su participación no es muy grande, sin embargo, el carbón mineral, el carbón térmico, sí ha representado alrededor del 65% del PIB de minas. O sea, el carbón es el mineral más representativo en Colombia, ¿cierto? Y esto se ve reflejado dentro del PIB de minas, lo cual, como menciona Fernando, ante una caída en la demanda mundial, pues tendría repercusiones sobre el Producto Interno Bruto también. Las exportaciones, ya lo mencionaba Fernando, aquí están las exportaciones solamente a Turquía, alrededor de 1.067 millones de dólares para el año 2020. Para el resto de Europa, 857 millones de dólares, lo que representa en la práctica el 42% de las exportaciones totales que tiene el país. Hay otros mercados como México, Brasil, que son algunos mercados cautivos, pero que vemos con estas caídas en las demandas mundiales que seguramente pues no jalonarán mucho la demanda por carbón a nivel mundial, dadas las condiciones de transición energética. En cuanto a regalías, veamos las implicaciones que tiene esto. Entre el 2003 este cálculo lo trabajamos para mirar entre el 2013 y el 2020 cómo han sido las regalías de la nación y la importancia del carbón. Entonces, básicamente en este periodo las regalías de la nación eran 46.5 billones de pesos, ¿cierto? Y de estas 11.4 billones, que son el 25%, eran las regalías generadas por el carbón. Es decir, el 25% de las regalías del país las genera el carbón. Esto tiene unas implicaciones importantes, como bien mencionábamos, en caso tal que la demanda caiga y por lo tanto pues caiga la producción de carbón como ha venido ya pasando. Y los dos departamentos principales productores de carbón térmico pues es Cesar, que produjo unas regalías de 7.6 billones de pesos para este periodo, y La Guajira, que produjo 3.4 billones de pesos. Entonces, aquí quizás lo más importante de resaltar es este segundo aspecto en el cual el 25% de las regalías de la nación las produce el carbón. En empleo también hay unas cifras que son importantes y que podrían ser preocupantes o que ya son preocupantes en términos del proceso de producción de carbón en Colombia. En minas y canteras, esto generó alrededor de, entre los años 2003 y 2018, 203.000 empleos directos. Y las tres empresas más grandes productoras de carbón térmico, que son Drummond y Prodeco, que están en el Cesar, y Cerrejón, que están en La Guajira, generaron alrededor de 25.000 empleos directos, más toda la dinámica de proveedores y empleos directos que se genera alrededor de esta actividad. Entonces acá, pues lo que vemos justamente es que hay una generación de empleo que es importante a través de los años y que seguramente se está viendo ya perjudicada por el cierre, por la entrega de títulos por parte de Prodeco en el Cesar, ¿cierto? Y por las paras en las operaciones del Cerrejón y la Guajira. Entonces esto pues va teniendo repercusiones sobre el empleo y sobre la dinámica local también que se presenta en el país. En términos regionales, ¿qué vemos?
vemos dos aspectos muy importantes. Esta es la economía del Cesar y la Guajira. Estos son las actividades económicas dentro del Producto Interno Bruto. Y vemos algo supremamente importante, y es que el 38% del Producto Interno Bruto del Cesar corresponde a la explotación de minas y canteras, es decir, el grueso de la actividad muy por encima del comercio, de la construcción, de la industria manufacturera. La principal actividad económica en el departamento del Cesar es minas y canteras, y en la Guajira es del 35% del PIB. Entonces acá se ve básicamente, esto es la última actualización a 2020, vemos que estas son las dos actividades económicas principales en estos dos departamentos. En términos de producción, también hay una gran importancia de los departamentos de La Guajira y el Cesar como grandes productores. Entonces, acá estas son las cifras entre el 2014 y el 2019. El Cesar contribuyó con el 55% de la producción de carbón térmico del país, y La Guajira con el 35% de esta producción. Es decir, entre estos dos departamentos se produjo el 90% de la producción nacional en términos de carbón térmico. Esto, de nuevo, pues son cifras muy importantes para estos dos departamentos, lo que se ve reflejado también pues en empleo y en regalías, y tendría unas implicaciones grandes, una caída en la demanda como se pronostica. Más aún en términos ya municipales. Entonces, hay 4 municipios, la producción se concentra realmente en 4 municipios en Colombia en términos de carbón térmico. En el Cesar, entre la Jagua de Ibirico y Becerril, se concentra el 70% de la producción. Y en La Guajira, entre Albania y Barrancas, se concentra el 92% de la producción de carbón en ese departamento. Entonces, acá lo que estamos viendo, pues es que estos municipios son altamente dependientes de la producción de carbón. Esa es su principal actividad económica, y por supuesto que se verían muy afectados, o ya se están viendo muy afectados, por los declives en la demanda y por los declives en la producción. Acá hay otro dato que también es importante, y es que estos dos departamentos han recibido el doble de regalías con respecto al promedio nacional. Entonces, La Guajira lo ha recibido 2.2 veces, y el Cesar 2.1 veces en el periodo de estudio entre el 2013 y el 2020. Entonces, lo que se ha demostrado en regalías per cápita es que efectivamente estos departamentos sí han sido receptores de regalías. Otra discusión, ya como veremos en la siguiente lámina, es el aprovechamiento de las mismas. Y es básicamente esto: entre 2013 y el 2020, La Guajira recibió 2.2 billones de regalías, y el Cesar para el mismo periodo recibió 2.3 billones de regalías. Sin embargo, el aprovechamiento de esas regalías no ha sido el mejor. En los municipios productores del Cesar se tenían unos recursos disponibles, presupuestados por 10.418 miles de millones de pesos, y solamente se aprobaron en el Sistema General de Regalías 2.495. Es decir, un factor de aprovechamiento de recursos solamente del 24.6% para el Cesar, y del 23.9% para La Guajira. Esto implica básicamente que los recursos de regalías no están siendo bien aprovechados, y no están siendo bien aprovechados básicamente lo que encontramos es porque las entidades territoriales o no presentan proyectos bien estructurados, o hay algunas demoras dentro del marco del sistema general de regalías, y esto pues obviamente no ha permitido que esto genere desarrollo en estos departamentos en términos de aprovechamiento de recursos. Acá también vemos la dependencia de las regalías
en estos departamentos. Entonces, en este mismo periodo, por ejemplo, en el Cesar, de los ingresos totales que recibió el departamento para este periodo, el 34% correspondía a recursos de regalías. Y en La Guajira, de los ingresos totales que recibió el departamento en este periodo, el 65% fueron provenientes de recursos de regalías. Aquí lo que queremos resaltar es que estos departamentos, como ya lo hemos mencionado, son altamente dependientes de estos recursos. O sea, su principal actividad, la principal actividad económica es la explotación de carbón y por lo tanto son altamente dependientes. Inclusive La Guajira, dentro de los indicadores de desempeño fiscal en Colombia, se encuentra como un departamento vulnerable por ser altamente dependiente de los recursos de regalías y de las transferencias de la nación. Entonces acá, pues básicamente lo que queremos es como resaltar esto, esta dependencia de las regalías y las implicaciones que esto tiene en términos de estos departamentos. En políticas nacionales y regionales, pues básicamente lo que hemos encontrado es que Colombia pues ha venido trabajando en los últimos años y está enfocado a lograr una transición hacia energías renovables. Este último pie de esta gráfica nos muestra con este 10% que lo que busca el gobierno colombiano, el Estado, es incrementar entre el 10 y el 12% las fuentes de energía solar y eólica al 2022. Hacia acá van los cambios como en la matriz energética, es decir, se han venido logrando algunos avances, se han empezado a trabajar en algunos parques solares y eólicos en Guajira, justamente en Cesar y en algunas otras zonas, pero creemos que todavía falta un trabajo importante para hacer en términos de transición de la economía del carbón, sobre todo en estos dos departamentos, sobre todo lograr una transición justa en estos dos departamentos, con las implicaciones que esto tiene, obviamente, sobre el empleo, sobre los recursos fiscales, como estábamos viendo a nivel de país, y sobre la cantidad de la actividad económica que se desarrolla en estos departamentos. Entonces, aquí lo que quiero resaltar y es básicamente mostrar es la importancia del carbón en la economía nacional, en términos de regalías, y la importancia del carbón a nivel departamental en estos dos departamentos en términos de empleo, regalías y actividad económica. Fernando, ¿querías mencionar ya la parte de conclusiones? Sí, para terminar, lo que hemos encontrado, ¿no? Que Colombia, pese a la calidad de sus reservas, la capacidad de explotar el carbón térmico, enfrenta un panorama difícil, ¿no? La declinación estructural del carbón en Europa es una señal preocupante, y por otra, en un entorno de precios bajos, los mercados del Asia-Pacífico no garantizan que Colombia pueda mantener su perfil exportador de carbón, ¿no? Por otro, en términos macroeconómicos, una reducción rápida de las exportaciones, probablemente en términos de Producto Interno Bruto, no pareciera que no es significativo, pero como lo mostró Silvio, en términos de ingresos fiscales, solamente regalías son el 25%, y también en términos de balanza comercial, ¿no? El carbón térmico es representa el 17% de las exportaciones, ¿no? Entonces, en un contexto de reactivación económica post-pandemia, la ausencia de estos recursos sería muy preocupante, ¿no? Como ha mencionado Silvio, la economía del Cesar y la Guajira es una economía que tiene como eje central la explotación del carbón, y hemos visto que a pesar de que las empresas han creado vínculos con la economía local, generan regalías y también generan empleos, en ambas regiones no se ha logrado consolidar una base productiva ajena al sector extractivo, ¿no? El eventual cierre de operaciones entonces podría significar un golpe muy duro para estas economías, ¿no?
En las regalías, ¿no? A pesar de su importancia, vemos que han sido subutilizadas, y esto no es solamente una situación específica para La Guajira y el Cesar, ¿no? En Colombia y en otros países que también distribuyen regalías, vemos que el uso de estas tienen poco impacto y generalmente no logran consolidar o mejorar la base productiva, ¿no? Se dirigen más bien a otros temas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una rápida evolución de cambios en el contexto internacional, en el mercado internacional del carbón, que son cambios más rápidos de los que habíamos supuesto hace un año, y pensamos que es necesario empezar a prepararse, ¿no? Y eso significa tomar decisiones de planificación, elaborar, por ejemplo, una hoja de ruta de cómo podría darse una transición económica, una transición justa para el país y para las regiones. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Silvio, Fernando, gracias por esta presentación muy clara y felicitaciones por el estudio, que creo que va a ser un gran aporte para esta discusión. Antes de pasar al panel, les recuerdo a las personas que están participando en el Zoom que pueden dejar sus comentarios, preguntas en el botón de preguntas y respuestas o en el chat, como prefieran, las dudas que les surjan o los comentarios que tengan en lo que va saliendo. Bueno, entonces entramos al panel y le daría ahora la palabra a Claudia Strambo. Adelante, Claudia. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi comentario se va a enfocar a 3 puntos. El primero es sobre el futuro del carbón, pero desde la perspectiva de la oferta. El segundo es sobre el papel del gobierno, de los gobiernos. Y el tercero es sobre maneras de aterrizar el concepto de transición justa en la práctica, en el proceso de planeación y de diseñar políticas públicas. Entonces empiezo con el primer punto sobre el futuro de carbón. Entonces, la presentación de Fernando y el reporte muestra muy claramente cómo los escenarios de referencia sobre escenarios energéticos están viendo el carbón en una situación de declive estructural, y eso desde la perspectiva de la demanda. Pero aquí quería también, para la perspectiva de la oferta, me voy a referir a un reporte que se llama el reporte sobre la brecha de producción, el Production Gap Report. Eso es un reporte que el instituto ha colaborado con ese proceso. Se publicó el primero en el 2019, en 2020, en noviembre se publicó la segunda edición, y lo que hace ese reporte es que investiga cuál es la discrepancia entre los planes de producción de combustibles fósiles a nivel global y lo que realmente se puede producir para que las emisiones de gases de efecto invernadero se queden en niveles consistentes con un incremento del calentamiento global de 1.5 grados. Y lo que muestra es que actualmente los planes globales de producción de combustibles fósiles están apuntando a un incremento anual de 2% entre el 2020 y el 2030, pero para cumplir con los acuerdos de París se requeriría más bien un decrecimiento del 6% anual entre este año, 2020, estamos hablando de ahora mismo, ¿verdad? Entre el 2020 y el 2030. Y eso es para combustibles fósiles en general, gas, petróleo y carbón. Pero si nos enfocamos al carbón en particular, este decrecimiento tiene que ser incluso más rápido. Debe haber un decrecimiento del 11% anual de la producción global de carbón para que cumplamos con ese objetivo de mantener un clima seguro, en el que podamos vivir bien, ¿verdad? Entonces, aquí el mensaje es que pues no sabemos exactamente qué tan rápido ese declive estructural se va a hacer sentir en el contexto colombiano, pero sí, la realidad es que estamos en una situación de declive, y las consecuencias para Colombia y para los territorios productores depende de qué tan pronto se reconozca esa situación y se planee una transición justa
y creo que aquí lo que está pasando con Prodeco realmente está mostrando que las cosas pueden cambiar drásticamente en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, para que nos quede eso en mente. Eso era para el primer punto. El siguiente punto es sobre el papel del gobierno, de los gobiernos. Aquí con ESIA hemos hecho investigación sobre casos pasados de transiciones mineras e industriales y nos encontramos con una dinámica preocupante en la que, si bien uno pensaría que el gobierno central tomaría un papel de líder, tomaría la iniciativa en cuanto a planear en esos contextos de cierre de minas, de declive industrial minero, en la práctica muchas veces no lo hace, incluso cuando está clarísimo que hay un declive, cuando las empresas mismas han dicho estamos cerrando en 8 o 10 años, pues no se está haciendo nada o casi nada. Y eso es problemático porque pues, los gobiernos centrales tienen un papel muy importante que jugar en ese tipo de transición, especialmente en términos de financiamiento, inversiones en infraestructuras, hacer reformas en políticas públicas que faciliten la transformación de los territorios afectados. Entonces, aquí si regresamos al comentario, a la presentación de Silvio López y las conclusiones del reporte que Fernando hizo, pues aquí se esperaría más acciones por parte del gobierno colombiano sobre ese tema. Ahora bien, también es muy importante el papel de los gobiernos subnacionales, porque en práctica muchas veces acaban teniendo el bulque de las responsabilidades de planeación y implementación de medidas de transición. Y por lo mismo, sus capacidades financieras técnicas, que más bien las capacidades financieras van reduciéndose por el tema de que se reciben menos recursos por la actividad, ¿verdad? Mientras las necesidades de transición se van subiendo. Entonces está ahí esta contradicción y entonces tienen todas esas responsabilidades, esas capacidades que se están viendo limitadas y en el contexto colombiano, en el contexto colombiano sí es también un reto importante y creo que aquí lo podemos vincular a esa cuestión de bajo aprovechamiento de las regalías, ¿no? Que muestra también ciertas limitaciones en términos de capacidades técnicas institucionales para ese proceso de la transición. Ese era para mi segundo punto. Y para el tercer punto, ¿qué quiere decir la transición justa en práctica? ¿Cómo planeamos un proceso de transición justa? Aquí me refiero a un reporte que publicamos el año pasado, se llama 7 principios de la transición justa. Lo estamos traduciendo al español, pero ahora está en inglés y pondré los links en el chat en un segundo. Entonces, ¿cuáles son esos 7 principios de lo que proponemos? El primero es que pues, hay que fomentar activamente la decarbonización y uno diría, pues es evidente, pero no tanto, porque en varios contextos el hecho de que los territorios o los países no estén listos para hacer el cambio ha sido avanzado como una razón para retrasar el proceso, pero hay implicaciones de injusticia muy fuertes con el hecho de retrasar la transición por los impactos mismos de cambio climático sobre los países, los pueblos más vulnerables. El segundo principio tiene que ver con evitar la creación de bloqueos de carbono o carbon locking, de dependencias, de nuevas dependencias o de profundizar las dependencias que hay hacia, pues en este caso, el carbón, y evitar crear nuevos perdedores en el futuro, industrias y personas que en el proceso de transición se ven afectados negativamente. Entonces, eso también se vincula mucho al tema de activos varados, que está muy presente en el reporte, en el sentido de evitar invertir en activos que no tienen futuro, por lo mismo de que nos estamos alejando del carbón. El tercer principio tiene que ver con apoyo a las regiones afectadas. Entonces,
políticas, inversiones para la diversificación, también cuestiones de capacidades institucionales, como mencionaba hace un minuto. El cuarto principio tiene que ver con apoyar a los trabajadores, sus familias, las comunidades que están afectadas. Es una combinación de políticas laborales activas y pasivas. Entonces, apoyo para encontrar nuevo empleo, con capacitación, con otras medidas de política laboral activa, pero también tener y poner en lugar los sistemas de protección social adecuados. Que ahí no estoy, por supuesto que nada de ello es fácil y gratis, ¿verdad? Pero para tener una idea de qué implica planear una transición justa. El quinto punto es sobre asegurar el rehabilitamiento ambiental de los sitios mineros industriales. Y eso también es un tema muy fuerte en el contexto colombiano, el tema de los pasivos ambientales. Y aquí realmente también se trata de evitar que el costo de rehabilitación pase del sector privado al sector público. Y con la legislación actual colombiana, que solo pone un límite de responsabilidad legal a 3 años, pues aquí hay un riesgo bastante importante de que después del cierre, que los costos se transfieran al público. El sexto principio tiene que ver con hacer frente a las desigualdades preexistentes. Entonces, que el proceso de transición justa no solo se concentre en nuevas desigualdades o los nuevos impactos que se ven en el contexto de esa transición, pero que reconozcan y también proveen soluciones para las desigualdades que ya existían antes de empezar ese proceso de transición. Y el último proceso, que es muy importante, todos son muy importantes, se tienen que trabajar en ellos de manera simultánea, no uno después del otro. No hay uno que es más importante del otro, de alguna manera. El séptimo principio es un principio de proceso, y entonces ahí es sobre asegurar un proceso de planificación que sea inclusivo y transparente, el tema del diálogo social, que es central, y también se ve en práctica en casos pasados de transición como la importancia de esos procesos para tener un resultado más exitoso de la transición. Entonces serían los 7 principios y pues lo dejaré aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Excelente. Pasamos ahora a escuchar los comentarios de Andrea Cardoso. Adelante, Andrea. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias a Silvia, Fernando, por invitarme a comentar este documento. Voy a hablar acerca de 4 puntos. El primero, de la alta dependencia económica de La Guajira y el Cesar, esa alta dependencia económica del carbón, y cómo desde las comunidades y cómo desde la transición lo estamos afrontando. El segundo punto es sobre los costos ocultos de esa minería de carbón. Y ahí tengo preguntas para los dos autores del documento. El tercer punto es sobre cómo se leen otras formas de leer los datos de empleo. Y el último punto, quisiera debatir o iniciar una discusión sobre las regalías y la transición justa, o la transición energética, o la transición del modelo minergético como se ve en la Guajira y el Cesar. Entonces, el primer punto, pues está claro, así como está demostrado en el documento, que la Guajira y el Cesar son altamente dependientes, su economía es altamente dependiente de la minería de carbón. Esto pues lo vemos en las cifras, el PIB está altamente cargado a la minería de carbón, pero también ahí es donde yo hago un llamado de tener otras miradas de, listo, hay una alta dependencia y lo estamos viendo, como Claudia lo decía, con la salida de Prodeco, estamos viendo esa crisis económica desde ya en el centro minero, en la zona minera,
en la Jagua de Ibirico con la salida de Prodeco, con el despido masivo de trabajadores, y estamos viendo ese encadenamiento productivo, la crisis de ese encadenamiento productivo de la minería de carbón. Sin embargo, hay que también poner los ojos en la otra mirada de esos costos ocultos. Aquí pues hago referencia al estudio que yo hice en el Cesar sobre el costo de los pasivos ambientales de la minería de carbón, el cual se calculó que por cada tonelada de carbón extraída en el Cesar, esto produce pasivos ambientales por el valor de 3 veces el precio de mercado de esa tonelada. ¿Y qué son estos pasivos ambientales? Bueno, Claudia también hablaba de estos impactos ambientales en el ambiente, como el desvío de ríos, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, la contaminación del agua, que para nadie es un secreto que estas minas a cielo abierto pues producen unos impactos ambientales que aunque las empresas mineras hagan todo, utilicen diferentes tecnologías y diferentes medios para controlar esa contaminación, pues es incontrolable. Además que por cada tonelada de carbón se produce 7 toneladas de desechos mineros que están transformando el ecosistema y están pues produciendo esas montañas de desechos mineros y donde las empresas tienen ese compromiso de rehabilitación de esos desechos mineros, pero que no han cumplido ese compromiso de cómo se rehabilita y cómo se revegetaliza esos desechos mineros o esas montañas, grandes montañas. Entonces ahí yo quiero llamar la atención acerca de los pasivos ambientales que complementa esa mirada económica y esos pasivos ambientales que afectan también el bienestar de la población. O sea, están los datos económicos, pero también hay datos de necesidades básicas insatisfechas que alertan, nos ponen en la alerta, tanto en La Guajira como en el Cesar. Y esto también hace un llamado a algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, que es la maldición de los recursos naturales. Y existe evidencia científica de que los países, aquellos países o regiones que centran su actividad económica en la explotación de recursos naturales, pues tienen menores tasas de crecimiento económico y social en el largo plazo. Hay un estudio de una profesora de la Universidad Magdalena en Navallona que compara las regiones del carbón, la Cesar y Guajira, con las regiones productoras de petróleo. Y dice pues que precisamente por ese índice de efectividad en el uso de los recursos, el petróleo produce mayor beneficio o bienestar en la población, digamos, en los recursos que deja, que el carbón. El carbón, hay un retraso en las poblaciones en términos del índice de desarrollo humano, y además que también se evidencia un alto índice de corrupción. Esto de los costos ocultos también quiero tener en cuenta muy a la pregunta que hicieron, la primera, se leer solamente la primera pregunta, y bueno, ¿cuál es el papel de esto de las comunidades Guayú y las comunidades de La Guajira y el Cesar? Entonces son esas comunidades las que están sufriendo los impactos, son esas comunidades las que están sufriendo el hecho del desvío del desvío de ríos, y que afecta esa disponibilidad de agua para su consumo, y sobre todo en La Guajira, pues que es un ecosistema seco. Entonces aquí hay que tratar de ampliar la mirada, que por más datos económicos que haya, por más el PIB, sabemos que el PIB, hay críticas hacia el PIB porque no incluye realmente todos los costos. Esos costos ambientales y pasivos ambientales pues no están incluidos en esa dependencia económica de La Guajira y el Cesar. Tal vez incluimos todos esos costos, yo no sé si compensa realmente esa parte económica con esos pasivos ambientales y sociales, en términos también del desplazamiento de estas comunidades, el término de la desterritorialización de estas comunidades. Hay un factor muy importante en la parte cultural, y es el desarraigo de las comunidades guayú y las comunidades tradicionales en esos territorios por la expansión
de la minería de carbón. Y en el Cesar, en el Cesar pues se ve también el desarraigo de comunidades afro y comunidades de campesinos. Eso por un lado. El otro punto de cómo leer los datos de los empleos, justo con el grupo, con el Semillero de Transición Energética, vamos a lanzar la otra semana un libro que se llama Hechos, Realidades y Perspectivas de la Minería de Carbón. Y justo decíamos, pues tomamos los mismos datos de Silvio y de Fernando relacionados con el empleo, que son datos de los informes de sostenibilidad de las empresas mineras. Y según nuestros cálculos, cuando miramos el todo del... Andrea, te pusiste en mudo por alguna razón. Ya, no sé, bueno, estaba hablando de los datos de empleo y terminé de decir que justo tomando las mismas fuentes, pues para nosotros leyendo el total del empleo y esos datos que dan esos informes de sostenibilidad de las empresas, hemos calculado que la minería de carbón aporta menos del 2% de empleos de los departamentos del Cesar y La Guajira. O sea, el empleo total, estamos hablando en términos de agricultura, en términos de otros sectores, y la minería de carbón solamente aporta el 2% de empleo. Claro, ese empleo y las ganancias económicas ahí también se puede debatir. Y además, relacionado con el empleo, en Cesar y La Guajira, más del 50% del total de empleados en el sector carbonífero es contratado bajo la modalidad de tercerización. Perdón. Esto significa que realmente pues, las condiciones de los empleados de las regiones son condiciones precarias y ahora vemos que con la salida de Prodeco se están dando unos despidos masivos pues en parte violando ese derecho al empleo y sin un previo aviso, y esa tercerización pues afecta el bienestar de estos empleados. Otra cosa que quería traer a colación, el último punto, es el debate de las regalías y el debate de la transición energética. Me gustó leer en el informe que esa transición justa, o sea, buscar una transición justa precisamente por ese empleo, que contemple esas problemáticas de los trabajadores en el sector de la minería de carbón. Incluso la problemática de los trabajadores va mucho más allá de la precarización del empleo, sino también de las enfermedades de los mineros, de la salud pública. Ahí la minería de carbón también afecta la salud de los mineros, y ahí incluso hay asociaciones de enfermos de Drummond y enfermos de la minería de carbón por sus condiciones que han afectado la salud, y que por los accidentes también de trabajo, uno habla con ellos y también pues se sienten desprotegidos en términos de su bienestar. Y esto relacionado con la transición justa, pues cómo vamos a trabajar con esos trabajadores de la minería de carbón. Estoy de acuerdo con Fernando y con Claudia que esa transición o ese cambio pues lo estamos viviendo ya. O sea, hay un cambio abrupto o un cambio muy rápido, una dinámica muy rápida del mercado mundial, que está afectando al mercado nacional, o que está afectando estas regiones del Cesar y La Guajira, y eso lo vemos pues con la salida de Prodeco. Justo a principio de año, pues Prodeco anunció a la Agencia Nacional de Minería el abandonar los títulos. Ellos no hablaron de cierre minero, sino hablaron de un abandono de títulos. Ellos decían que dejaban de explotar las minas porque no era rentable, dado el precio y dado la crisis del carbón a nivel mundial. Y decían, bueno, les entregamos los títulos, se puede seguir extrayendo carbón, no estamos hablando de un cierre minero, sino se puede seguir, ustedes pueden seguir con esos títulos. Y pues tanto el gobierno quedó desarmado, como también las ONGs
y los diferentes académicos que trabajamos en territorio, pues esto nos tomó por sorpresa, no creeríamos, o sea, no veíamos venir tan rápido la salida de las empresas mineras y nos cogió en frío porque el gobierno colombiano no está preparado, no tiene una legislación de cierre de minas, no tiene una legislación de pasivos ambientales y justo ahora pues está armando una comisión accidental del Senado con varios senadores para discutir el tema de carbón, cómo responder a esta salida de las empresas mineras. Entonces, esa transición que decimos por el cambio climático, porque el carbón es el primer protagonista de los combustibles fósiles que tiende a salir, pero esto ya es real y lo estamos viendo y lo estamos evidenciando. Entonces, ahí es donde viene el debate de las regalías. Recuerdo que en el 2019 en la Universidad Magdalena hacemos cada año, desde el 2017 cada año tenemos el compromiso de hacer un foro lo llamamos al principio descarbonización del Caribe colombiano, ahora lo llamamos transición del Caribe colombiano, transición de ese modelo minergético. Y en el 2019 invitamos a Antonio Hernández Gamarra, que es un economista de vieja data, fue excontralor de la República de Colombia, y él hablaba que se necesita una reforma del Sistema Nacional de Regalías, o sea, para que exista esa transición. Y eso es lo que creo que el llamado del análisis de Fernando y de Silvio es, ojo, mira, aquí somos altamente dependientes de esas regalías, tanto La Guajira como el Cesar es altamente dependiente económicamente de esas regalías y a nivel nacional también, pero ya se están saliendo las empresas mineras, se va a reducir esa producción de carbón. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué va a pasar con las regalías? Lo que decía Antonio Hernández Gamarra es que se necesita una reforma al sistema nacional. Antes de discutir la posibilidad de una transición en el sector minero, se debe estudiar minuciosamente todas las alternativas óptimas para reemplazar lo que este sector brinda a la nación. Y esto pues que nos hemos quedado cortos de encontrar esas alternativas y encontrar nuevas salidas de empleo a esos dos departamentos. También decía que junto con esa reforma del Sistema Nacional de Regalías se debe hacer una reforma a la política fiscal, una reforma a la política regional, una reforma a la política territorial y sobre todo una política inclusiva con toda la sociedad. Entonces, esto de las regalías, yo creo que es una alerta, que lo de Prodeco es una alerta y celebro esta comisión accidental del Senado, donde se haga un debate público a las empresas mineras y un debate público de cuál es la legislación de Colombia que va a lanzar para afrontar este cierre de las minas y para cambiar ese sistema nacional de regalías y aportar y pensar en nuevas alternativas económicas y nuevas salidas también desde las mismas comunidades. Yo creo que dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante. Antes de darle la palabra a Jonathan, una vez más les quiero recordar a los participantes que pueden dejar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas o en el chat, porque después de la intervención de Jonathan vamos a entrar ya a la ronda final de comentarios de quienes nos acompañan en el panel, entonces sería bueno hacerlo ahora. Bueno, entonces ahora escuchamos a Jonathan Bernal. Adelante, Jonathan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería tocarles como 4 puntos. Ya en términos de cifras, creo que mis antecesores han dado las suficientes cifras, pero como ponerle algunos datos en perspectiva. El segundo, como cuáles son esas líneas de acción para diversificación económica de La Guajira y el Cesar. Tal vez contarle a mis compañeras de panel que sí hay un plan, que sí estamos trabajando y que no solo responde a la situación que se presentó en Prodeco, sino les voy a contar un poco una estrategia en un pacto que hicimos con el sector privado, con la academia y con el sector público frente a la minería en general, no solo hacia el carbón. En que va también esa política pública, una política pública dividida como en 2 grandes frentes.
en la política de transición energética, pero también de los lineamientos de la política del carbón. Y finalmente, cómo es clave, y ustedes lo han dicho, cómo deberían ser esas grandes estrategias de articulación con las demás entidades, no solo del orden nacional, sino del orden territorial. ¿Qué encontramos? Y ya que estamos hablando como ese foco en Cesar y La Guajira, solo para ponerles otros datos más sobre la mesa, en el caso de La Guajira, pues la producción de carbón total del país está del orden del 60% en la última década, y en el caso del Cesar del orden del 60%, y La Guajira del orden del 30%. ¿Qué significa eso? En materia de empleos también, que ustedes lo mencionaban con el dato que ya mencionó Silvio, pues encontramos que también el 75% es de una mediana y pequeña minería. Y veía una pregunta allí, y aquí se vuelve clave programas como los de la ANM, formalización minera, pues porque aquí estamos de una u otra manera teniendo un foco especial sobre las empresas que hoy explotan de una manera, digamos, legal y comercial, pero nos falta, digamos, otro frente que venimos trabajando. También, pues hay que decir que resaltar, sin duda alguna, que es el segundo producto colombiano de exportación, 70% de las exportaciones mineras y 14% de las exportaciones totales. Pero también, pues hemos venido sufriendo en los últimos años una caída del Producto Interno Bruto minero. Este año alcanzó el año pasado, en medio de pandemia, alcanzó como su piso, digamos, histórico en la última década, en menos 26.33%. Y eso, pues también no solo nos hace pensar en el carbón, sino también en cuáles son esas grandes oportunidades en el incremento de los precios, por ejemplo, del oro y el cobre, y de repensar también la política en general extractiva. En términos de recursos, pues, ¿qué está pasando? De entrada, la disminución de producción nacional del año pasado, que tocó el orden de 49 millones de toneladas, y donde habíamos tenido como ese gran pico en el 2017 de 91 millones de toneladas. Pues hoy estamos viendo como dos afectaciones que me gustaría hablar. Lo primero es que parte de los recursos de la Agencia Nacional de Minería, que enfoca estos esfuerzos en todas esas acciones que ustedes plantean, que estábamos trabajando desde el Gobierno Nacional, pues hubo una reducción importante del orden de 100.000 millones de pesos para la Agencia Nacional de Minería en aportes en explotación de carbón, pero no solo para la Agencia Nacional de Minería, también para la Agencia Nacional de Infraestructura, debido a que hay una correlación y una correlación importante entre la explotación, la exportación de carbón y el transporte. Y pues el otro modo que está muy ligado al carbón es el modo ferroviario. Y en ese caso, esa contraprestación que recibe la Agencia Nacional de Infraestructura también fue castigada al orden de 70.000 millones de pesos para este año, así que también hace parte de esas estrategias que ya les voy a mencionar que venimos trabajando. Sobre ya Prodeco, pues como ustedes bien lo saben, pues tiene estos 5 títulos mineros. Hemos calculado un promedio de 300.000 millones de pesos anuales en regalías, pero me quisiera detener como en los empleos que tiene hoy Prodeco, y que estimamos del orden de 1.200 empleos directos y 4.500 empleos indirectos. Y aquí, ya entrando a otras, y teniendo en cuenta esos dos datos de empleo, hemos construido una agenda interinstitucional y para llegar a atender la necesidad con todas las carteras de gobierno. Y son como estas grandes líneas de acción en diversificación económica de La Guajira y el Cesar. Lo primero es que hay que mencionar que el Cesar y La Guajira están viviendo un momento de inversión en otro sector que seguramente en el corto plazo nos permitirá traer ese empleo, el empleo que de una u otra manera, digamos que deja libre Prodeco en el corto plazo. Pero en infraestructura hoy se están haciendo grandes programas. Les quisiera hablar del programa Concluir, que a corto plazo espera generar al menos 1.800 empleos, que este programa, pues como bien lo dice, es concluir las grandes obras antes del 2022. Y esperamos aquí impactar al menos 1 millón de personas con corredores importantes. Y pues aquí, ya que está la profesora Andrea, que seguro es de esta región, pues un corredor que seguro han esperado mucho, como es la Valledupar, La Paz y San Juan del Cesar.
con una construcción de nueva vía, rehabilitación de 1 kilómetro e inversiones por más de 65.000 millones de pesos. Ahí esperamos emplear al menos 900 personas. El corredor Cuatro Vientos Codazzi, más de 20 kilómetros de inversión, 20 kilómetros en recuperación y más de 60.000 millones en inversión. Otro programa de vías terciarias, Colombia Rural, con más de 11 convenios, los recursos que ya están incluidos para los aeropuertos de Aguachica, la troncal del Magdalena, que era la anterior Ruta del Sol 2, los avances en Ruta del Sol 3 y un plan vial departamental del Cesar que ya tiene 600.000 millones de pesos estimados. Es decir, un resumen acá en el muy corto plazo, en el 21 y 22, vamos a tener inversiones del orden de 500.000 millones de pesos, pero en los próximos 5 o 7 años estamos hablando de inversiones de 5 billones de pesos en toda la región. Es un primer punto sobre política pública que mencionaba también Claudia hace un momento, y es que somos conscientes que tenemos que tener unos programas de transformación social y productiva y principalmente académica, y aquí juega un rol fundamental las universidades, para poder absorber ese empleo minero al empleo de infraestructura de transporte en el corto plazo. Pero también hemos dejado por parte de la ANLA pues, pensar en todo ese cumplimiento de las obligaciones ambientales en el marco de la renuncia a los títulos mineros de la explotación de carbono ubicados en este departamento. Eso es clave, que también lo tocaban previamente, cómo nos venimos preparando para recibirlos en el marco de esta transformación y ser ambientalmente responsables. Pero además hemos creado, digamos que como 2 pactos, si me permiten explicárselos. El primero de ellos lo lideró la vicepresidenta de la República hace ya un año largo, hace 1 año y 3 meses tal vez, pensando en cómo deberíamos identificar esos grandes cuellos de botella de la minería. Y ahí uno de los grandes compromisos que nos quedó para el caso del carbón era trabajar en un documento de política de esos lineamientos del carbón. Esperamos abrir esa discusión muy pronto, estamos cerrando este documento, pero que además se alinea con otro enfoque de política pública que se los menciono adelante del COMPES de transición energética. Y el otro pacto que hemos venido construyendo es el pacto Cesar Guajira, un pacto que además tiene inversiones no solo en infraestructura de transporte, sino en educación, en salud, en vivienda, y donde también hemos identificado inversiones por más de 5.1 billones. Adicionalmente, lanzamos el plan maestro ferroviario del país, donde el corredor Dorada-Chiriguaná-Santa Marta conectado con los puertos del Caribe se vuelve clave. Entonces, por eso quería abordar como estos 3 puntos iniciales que mencionaba Claudia al principio sobre infraestructura, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno de infraestructura? Entonces, resumen, planes modales, un plan modal que impacta directamente la región. Inversión en infraestructura de transporte para no solo dinamizar la industria extractiva, sino en general las dinámicas productivas de la región. Pero también unas inversiones muy en el corto plazo que estamos haciendo por obra pública y en el largo plazo bajo el esquema de concesión. Y todo esto, este pacto funcional que les mencionaba Cesar Guajira, lo bueno es que es un pacto dinámico, es un pacto que se suscribe entre la nación y los territorios, y el Consejo Directivo está integrado, entre otros, por el gobernador y por el director del Departamento Nacional de Planeación, donde podemos ir incluyendo esas grandes necesidades que nos permitan, digamos, ir escalonando políticas públicas frente a los retos que hoy presenta la región. Pero también, y en materia de encadenamientos productivos, el año pasado hicimos con Tomás González y el vice Mayhuasca un estudio de cómo deberíamos fortalecerlos, no solo en la industria del carbón, sino también otra consultoría en la industria de los hidrocarburos, y cómo deberíamos empezar a pensar, ya atando al COMPES de transición energética, cómo debería ser esa dinámica y esa transición allí. Pero ya otra política pública para contarle a Claudia, que ya salió, que ya se aprobó, es el documento COMPES 4023, que es la política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente, que lo hemos llamado el nuevo compromiso por el futuro de Colombia, donde quedaron 5 grandes estrategias. La primera, y que lo han mencionado anteriormente, una estrategia de relacionamiento frente a los territorios, que
y también hacer mucho más eficientes esos procesos de consulta previa. También mencionaban ustedes comunidades indígenas, principalmente en La Guajira, pero al final si este esfuerzo lo organizamos de la mejor manera, pues realmente son ellos los que deberían tener un papel fundamental, pero también una serie de elementos técnicos para ponernos de acuerdo entre las iniciativas de nación, pero que no son de nación, son de región, son de país, y los intereses, digamos, a veces particulares de las comunidades. Ahí tenemos también diseño e implementación de la estrategia de encadenamientos productivos con base en esa consultoría que hicimos, una acción que debe ser culminada en los próximos años de acuerdo con este documento COMPES. También pensar cuál es como el mapa específico y estratégico para el desarrollo, la consolidación del conocimiento geocientífico que debe adelantar el Servicio Geológico Colombiano, y de una u otra manera, pues pensarlo muy en articulación con ustedes, Andrea, como en cabeza de la academia en este panel. Y ya, pues finalmente el COMPES de transición energética, que, bueno, el anterior documento de política sale como la reacción luego, pues, de la pandemia, los principales programas de infraestructura, de viviendas sociales, en general de todas las carteras del país. Y pues ya mucho más específico de transición energética, que lo estamos construyendo en este momento con el Ministerio de Minas y Energía, donde lo que queremos es implementar y articular estrategias intersectoriales que fomenten la transición energética, que impulsen el crecimiento sostenible y que tengamos también procesos de innovación en las industrias, ¿no? Ecopetrol hoy viene transformándose no solo desde sus procesos de producción, sino como hacia el futuro de Ecopetrol y hacia la generación limpia de energía en el país. ¿Qué nos falta? Estamos ya muy articulados con la viceministra de Minas y con todo su equipo, con el ministro en general, para hacer unas mesas muy específicas de minería, unas mesas que queremos hacer en la región, al menos un par. Una de ellas, pues tiene que ser como esa transición socioeconómica en regiones con vocación extractiva de carbón, garantizando sin duda la empleabilidad de las garantías de las poblaciones. La segunda es una gran estrategia para fortalecer la innovación y creación de nuevas empresas e industrias a partir de la infraestructura minera y áreas recuperadas. También hay que trabajar sin duda en mecanismos de optimización y gestión de actividades y recambios tecnológicos a la modernización de las operaciones mineras y seguridad energética a partir de FENESER. Pero también, y lo mencionaba muy bien, lo mencionaba muy bien Fernando al principio, y es que pues estamos teniendo unos retos muy importantes en materia de política pública, pero lo mencionaba Fernando, con China al 2060 con economía neutral de carbón, y es finalmente, pues esa temporalidad exige pensar que también hay 30 años de hacerlo de manera responsable, pero también pensar en pues en esas políticas mundiales que deberán articularse desde el enfoque nación, empresa, territorio. También queremos pensar en un fondo, así sea de compensación, para potencialmente financiar los programas de transición, reconversión y sustitución, y sin duda pues promover incentivos y mecanismos para impulsar mejores prácticas de economía circular y sin duda pues de eficiencia energética, como lo mencioné anteriormente. Así que creo que esos eran los temas que había mencionado Claudia. Pues en cuanto a infraestructura ya lo hablé, política pública, como ese plan nación-región, creo que les podría hacer llegar la información mucho más detallada de lo que es el Pacto Cesar-Guajira, y bueno, sobre la explotación responsable, de cómo vamos a llegar digamos, a atender esa demanda, pues que aunque el mundo viene cambiando, pues lo tenemos que hacer de manera pues responsable. Así que pues muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a ti, Jonathan. Excelente. Ha quedado muy claro los esfuerzos que están haciendo desde el DNP. Y yo lo que voy a tratar de hacer ahora es agrupar un poco las preguntas que han llegado por el botón de preguntas y por el chat, y algunas preguntas que yo he anotado en base a lo que han dicho los panelistas.
y voy a dar la palabra después a todos otra vez para una última ronda de comentarios, de respuestas, en el mismo orden en el que han hablado hasta el momento. Entonces, bueno, voy a empezar por el final en realidad. Y es esta idea del plan de infraestructura que ha mencionado Jonathan, que según entendí, está enfocada en un empleo en el corto plazo, en promover el empleo en el corto plazo y generar pues condiciones productivas en el mediano plazo a través de la infraestructura, ¿no? Una pregunta que surge es si es que hay alguna idea de qué actividades económicas van a poder aprovechar esta infraestructura, o eso es algo que va a venir un poquito más adelante. Y tiene que ver con una cuestión más estructural, que es qué tanto en estas regiones, en estos departamentos, se desarrollaron capacidades productivas, ¿no? Hay capacidades productivas desarrolladas más allá del carbón, y qué alternativas económicas hay. Esto se relaciona con una pregunta que voy a leer la voy a leer tal cual. Me gustaría escuchar más de Jonathan Bernal acerca de las potencialidades que ve desde DNP para la diversificación económica de estos departamentos, más allá de las nuevas infraestructuras y con más especificidad en los planes y apoyos de gobierno para la construcción de capacidades locales y regionales en otros sectores, ¿no? Entonces, acá en el ámbito de la infraestructura, la diversificación productiva, hay un área de discusión que tenemos que tener. En segundo lugar, hay una pregunta sobre cómo incorporamos al debate a la minería informal de pequeña escala, que lo mencionó Jonathan también. Y en el público también hay alguien que dice, perdón que no lea los nombres, pero prefiero no hacerlo, que muchos de esos pasivos ambientales son producto de la extracción ilícita de minerales. El resto están obligadas a hacer el respectivo cierre o están sujetos a sanciones. Entonces, una segunda área de discusión tiene que ver con qué tanto peso tiene en este tema la minería informal, ilegal, de pequeña escala, con las distinciones que podamos hacer al respecto. Una tercera cosa, y que tiene que ver ya de la presentación misma, ¿qué tan viable es esta idea del uso del carbón colombiano para uso doméstico? Pensar, oye, si ya no podemos exportar de la misma forma, ¿qué tal si lo utilizamos con más intensidad para el uso doméstico en Colombia, ¿no? La producción de electricidad a partir de carbón térmico, pero incrementada, ¿no? No solo lo que hay ahora, sino incrementada, ¿no? Luego, hay una pregunta que tiene que ver con los procesos, y quiero subrayar la palabra procesos, de transición justa. Esto ya fue abordado en parte por Claudia, pero en términos genéricos, digamos, pero ¿cómo debería ser un proceso de este tipo en el contexto específico del carbón de Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que primero que debería pasar? Ya está pasando, Jonathan nos ha contado que ya hay cosas que están pasando, y esto efectivamente tiene que ver con la pregunta de qué papel tienen los pueblos originarios de La Guajira en la transición justa, que también es una pregunta que salió en el chat. Entonces, y por último, se ha hablado de necesidades básicas insatisfechas, de empleo. En general, la situación es mala como está hoy, ¿no? Eso es por lo menos la sensación que dejan los comentarios. Y la pregunta que surge es, ahora, con un declive del carbón y una salida de esta industria, la situación podría ser peor. Eso es a lo que nos enfrentamos, a un empeoramiento de la situación social en la zona. Entonces, esos son los temas que yo he podido captar. Hay una pregunta más que salió en el botón y la voy a leer tal cual. ¿Cómo han pensado incorporar la voz de las comunidades en esos planes que están preparando en el Plan Cesar Guajira, en el COMPES y otros, ¿no? Que está relacionada con la otra pregunta que teníamos de el papel de los pueblos originarios, ¿no? Muy bien. Entonces, le voy a dar la palabra a todos en el mismo orden y no tienen que responder todas las preguntas, pero las que piensan en las cuales pueden aportar, les agradeceré. Entonces arrancamos con Silvio, por favor. Silvio, si puedes brevemente abordar estos temas. Gracias. Yo me voy a concentrar un poco en la
quizás como en la última, Juan Luis, hay algunas que de pronto Jonathan pues puede aportar un poco más desde DNP o Fernando. Yo creo que el objetivo de este trabajo era pues que durante esta investigación que hicimos, más que tener una visión negativa de la situación, era un poco lo que mencionaba Claudia y Andrea, era como evidenciar a través de cifras pues la situación real de Guajira y de Cesar. Un poco respondiendo a la pregunta de si puede haber posibilidades de que haya empeoramiento de condiciones de la zona, que fue la última pregunta que plantea Juan Luis. Las cifras pues están mostrando que Guajira y Cesar, pues justamente como mencionó Andrea, no han sido polos de desarrollo asociados a la industria de explotación de carbón, a pesar de que se han generado unas regalías importantes y no ha habido aprovechamiento en proyectos importantes en esta zona. Yo creo que lo que queremos también acá es mostrar un mensaje de urgencia. Colombia, pues también lo mencionó Jonathan, nos falta algunos años, pero tenemos que reaccionar rápido porque esto se nos vino un poco encima, lo de Prodeco, lo de Cerrejón, lo de Drummond, y todavía no estábamos bien preparados para esto. Lo mencionó Andrea en varias oportunidades, no estábamos preparados, pero pues no nos podemos quedar pensando que no estamos preparados. Nos toca buscar soluciones, nos toca diversificar la actividad económica. Seguramente seguirán las explotaciones de carbón durante algunos años en estas empresas, pero necesitamos unas alternativas económicas rápidas, nosotros lo mencionamos con Fernando y también lo comentamos con Juan Luis un par de veces, como una hoja de ruta clara frente al proceso del carbón, frente a la transición energética, pero no solamente como un aumento de parques eólicos y solares, que por supuesto es importante y por supuesto que hacia allá va Colombia actualizando esta matriz energética, sino unas soluciones quizás rápidas, aunque rápidas pero bien planeadas frente a la industria del carbón, porque justamente pues la gente se está quedando sin empleo, ¿no? Se están empeorando las condiciones económicas y las condiciones sociales de la población en La Guajira y Cesar. Esto no es que vaya a pasar, es que ya está pasando y que puede seguir pasando. Entonces necesitamos que yo creo que por eso hablamos un poco con Fernando la importancia de que Jonathan como Planeación Nacional nos acompañara hoy, y él que entiende también de estos temas, pues que pudiéramos alertar un poco al gobierno nacional desde nuestros aportes y decirles, oigan, tenemos que movernos un poco más rápido, tenemos que buscar unas respuestas puntuales frente a este proceso de transición energética y de qué se va a hacer con estas regiones en términos de los cambios estructurales en la producción de carbón y en la demanda de carbón. Entonces, eso era como lo que yo quería resaltar. Creo que la urgencia, y con esto quiero terminar, la urgencia es definir muy bien esa hoja de ruta, esos procesos de concertación con comunidades, hacer acciones puntuales. Lo que nos cuenta Jonathan un poco es que desde el ministerio se está trabajando ya pues en una política de carbón. Eso lo vemos interesante, viable. Ojalá podamos participar en ese proceso de construcción y pues aportar a tener una hoja de ruta concertada con las comunidades, con las universidades, con los pueblos indígenas, con las empresas, con empresas de otros actores, de otros sectores económicos, con la academia. Pues Andrea nos ha mostrado unas cosas importantísimas. Entonces, yo creo que es el momento, Juan Luis y todos, creo que es el momento en que tenemos que unir esfuerzos y sacar muy rápido este trabajo de una hoja de ruta puntual hacia dónde debe ir esta transición de la economía del carbón para mejorar las condiciones de estos departamentos. Eso era lo que quería como aportar. Excelente, Silvio, muchas gracias. Fernando. Sí, muy en línea con lo que Silvio plantea, y también me parece muy interesante lo que Jonathan nos ha contado, los pactos que están trabajando, los COMPES que se están
que se están aprobando, o que se han aprobado, que se han preparado. Creo que es importante pensar en una gran estrategia, como se vaya a llamar, hoja de ruta, plan de transición, etcétera. En el mundo hay experiencias y ya hay ideas de cómo hacer esto con una perspectiva participativa, con una perspectiva de resolver los problemas, ¿no? Yo quiero llamar solamente la atención a 5 temas, ¿no? Y ahí voy a incluir una referencia a la mención de Andrea sobre los costos ocultos, ¿no? Para hacer un plan de transición se necesita pensar en una institucionalidad o en reforzar la institucionalidad que se tiene para que haya una capacidad de articular estas distintas iniciativas, no solo públicas, sino también, ojalá también privadas, ¿no? El tema de empleo va a ser un tema fundamental, no solamente porque es para el 2% de la población económicamente activa de la región. En algunos casos hay que hablar de reconversión laboral, en otros hay que hablar de nuevas oportunidades, y ahí abre también todo el trabajo de lo que son iniciativas de mejorar la base productiva o de diversificar la economía, ¿no? Sin duda, un pilar fundamental de este plan de transición es el tema ambiental. Más allá de la responsabilidad legal que tienen las operaciones, hay que pensar en pasivos ambientales de larga data que no se van a resolver. Entonces, un plan de transición tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Y finalmente, una referencia clave es con qué se va a financiar estos planes. Entonces, es necesario discutir esta gran estrategia de transición de La Guajira y también preguntarles a los directamente involucrados, a los ciudadanos de los 2 territorios, hacia dónde quieren que vaya La Guajira, ¿no? Y el Cesar. Sí, gracias. Muchas gracias, Fernando. Claudia. Gracias. Son todas las preguntas muy interesantes. Quizás puedo hablar un poquito del uso del carbón a nivel doméstico. Veo que alguien más puso una pregunta al respecto en el Q&A. Se está hablando cada vez más de poner nuevas termoeléctricas con a base de carbón en el Caribe y en otras partes de Colombia. Eso es una estrategia peligrosa porque por varias razones. La primera es que la electricidad producida con carbón es más cara que alternativas. Ya se vio que alternativas renovables son más baratas en el contexto colombiano. Entonces, ¿por qué pagar más? ¿O con qué subsidios se puede competir? Eso es una pregunta central. Otra es que estamos hablando de infraestructura para 30 a 40 años. En 30 a 40 años vamos a estar en el 2060. Para entonces deberíamos de tener una economía global que sea neutral en carbono. ¿Qué va a pasar con estas inversiones? ¿Se van a quedar en activos varados? Entonces, desde este punto de vista también es una estrategia peligrosa. Luego está el tema de los costos ambientales, de las presiones en el sistema hídrico, la polución del aire, y estamos viendo en el caso asiático, por ejemplo, cómo los países han estado más bien repensando su estrategia de termoeléctricas a base de carbón por el tema de la polución del aire y el descontento que ha generado en las poblaciones afectadas. Y el último es el tema de financiamiento. Esos proyectos termoeléctricos son cada vez más difíciles de financiar. Muchas instituciones financieras se están ya desvinculando del sector y ven esos riesgos a mediano y largo plazo. Yo creo que también eso es una indicación muy fuerte de que para este camino más bien no. Esos serían algunos argumentos porque esa estrategia probablemente tiene más lados negativos que la contribución que haría en términos de mantener una actividad que está destinada al declive. También hay cuestiones luego de costos, de profitabilidad,
una palabra española, para los productores, etcétera, etcétera. También, rentabilidad. Rentabilidad, gracias. Entonces, por ahí va. Y lo otro que quería decir nada más sobre la minería a pequeña escala, creo que ahí las dinámicas son tan diferentes que pues se necesita un estudio aparte. Estamos hablando de una extensión geográfica mayor, de unas economías diferentes. Por supuesto que el tema de la formalización es central para las personas que trabajan informalmente en el sector, pero al mismo tiempo, si se ponen recursos en proveer medios de vida mejores, ¿por qué no dirigirlos hacia alternativas que no están en riesgo de desaparecer en los próximos 20 años? Y entonces hacer una elección estratégica hoy para apoyar ese proceso desde ahora, también en el caso de la minería a pequeña escala. Aquí lo dejo. Gracias. Gracias, Claudia. Andrea, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo creo que comienzo con el último comentario de Claudia. Aquí en la Guajira y en el Cesar, el problema es la minería a gran escala. Hacían una pregunta de la minería ilegal, pues en términos de carbón, estamos hablando de la situación de carbón en el Cesar y la Guajira, no hay minería ilegal. O sea, incluso hay minería a gran escala, son multinacionales, grandes compañías y son minas a cielo abierto. Ahí lo junto con mi segundo comentario, respondiendo a la pregunta de capacidades productivas y alternativas en esas regiones. Cuando uno, pues en el ejercicio académico y en los foros que les he estado contando que hacemos en la Universidad Magdalena, que invitamos a líderes del Cesar y la Guajira a venir a la Universidad Magdalena y nos comenten acerca de sus problemas y su perspectiva sobre la transición energética, y además que también invitamos a aquellos líderes que están en toda la cadena del carbón, es decir, líderes que están cerca del tren que transporta carbón del Cesar a los puertos de Santa Marta y también comunidades de los puertos. Uno pensaría, yo tenía como la imagen, listo, ya el carbón se fue, se está yendo, pues hay otras oportunidades ahí, ¿por qué no la agricultura? ¿Por qué no otro tipo de industria? ¿Por qué no esto? Cuando llegas allá a los territorios y ves esos impactos, o sea, ves la mina, porque pues, es imposible no verlo, porque está ahí, y sientes el polvillo del carbón, y también sientes, o sea, la escasez de agua se evidencia, y además el gran calor, pues ya cuáles son las condiciones ambientales de esas zonas. Entonces, y me decía el geólogo Julio Fierro, ojo, o sea, también buscar alternativas, pues si esos suelos ya están contaminados. Eso de alternativas, incluso el semestre pasado hice un estudio de esas iniciativas comunitarias a nivel nacional que ya dan un camino o nos muestran caminos a una transición justa, y transición en varios aspectos. En la Guajira, en el Cesar, sobre todo en la Guajira, no pude identificar iniciativas comunitarias reales porque están tan preocupados por esos impactos ambientales, están tan preocupados por el desplazamiento de las comunidades, y además que existe, o sea, no hay recursos naturales para otras alternativas. Ese es el problema de los pasivos ambientales, porque no hay recursos. Ustedes saben que para cualquier alternativa económica y cualquier industria, pues se necesitan unas materias primas. ¿Y de dónde vienen las materias primas? Pues de los recursos naturales. ¿Y cómo están los recursos naturales en esas zonas? Ya están gravemente impactados por el sector minero. Esto lo estoy diciendo para el centro del Cesar, donde está la zona minera, que incluso legalmente el gobierno colombiano pues ha identificado como ese corredor minero, y en La Guajira el corredor minero. Ya otra cosa es otros sectores de La Guajira y la parte norte del Cesar y la parte sur del Cesar. Sin embargo, pues no hay un efecto
regional, sobre todo en agua. El recurso crítico en estos dos departamentos es agua, y eso perjudica la existencia y la creación de nuevas alternativas en estas dos regiones. Entonces, yo ahí tengo la misma pregunta, termino mis comentarios, tengo la misma pregunta a Jonathan de cómo se han pensado incorporar las voces de las comunidades en estos planes y que se estén preparando y sobre todo esas voces del Cesar y la Guajira y estos pueblos originarios de los Guayú, y también vale la pena pensar en los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Entonces ahora escuchamos los comentarios de Jonathan. Bueno, muchas gracias, Juan Luis y Andrea, con la pregunta. Voy a irme con una de las preguntas que me parece que no se ha resuelto, y es cuáles son esas otras oportunidades de la región, ¿no? Y es que gracias a que el DNP tiene esa visión transversal y que podemos ver un poco el problema no solo desde el sector minero energético, pues sí que hemos visto como estrategias en 3 elementos: en desarrollo social, en innovación y desarrollo empresarial, y en desarrollo rural, ambiente y desarrollo sostenible. En cuanto a desarrollo social, digamos que lo mencioné rápidamente, pero solo para ahondar un poco más, la idea es que con la Unidad del Servicio Público de Empleo se desarrollan estrategias para vincular esta mano de obra de estos proyectos a los proyectos de infraestructura de la región en el corto plazo. No obstante, pues sí que tenemos que trabajar en una estrategia de orientación socioocupacional robusta. Hay una apuesta nacional que se ha titulado la apuesta Proyecta, Ráyate como Proyectate, que además vienen articulando desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial, y esto pues de una otra manera permite fortalecer esa educación media para las nuevas apuestas productivas que les voy a mencionar más adelante, que además en la educación superior deben apropiarse pues del nuevo catálogo de cualificaciones para poder ampliar esa oferta educativa en las nuevas apuestas del Cesar. En cuanto a nuevas apuestas, pues sin duda encontramos que tiene un potencial muy importante en materia turística. Hay un plan sectorial de turismo 2018-2022 y además ya el departamento del Cesar ha construido una visión 2030, y todo esto enmarcado en una estrategia integral de desarrollo turístico, pues que respete claramente los objetivos de desarrollo sostenible. Hay otra estrategia con SENA Innova para masificar el uso de programas de extensión tecnológica, con fábricas de productividad, con compra lo nuestro, y de esta manera poder aumentar la productividad interna del departamento, de sus empresas. Y esto pues pasa también por incentivar desde el sistema financiero los créditos de I+D, así como todo el aprovechamiento de beneficios como Emprender SENA, que sin duda pueden fortalecer y promover el emprendimiento. Pero en desarrollo rural sí que vemos que están concentradas como las grandes apuestas del Cesar principalmente, sobre ya hay un plan específico de Visión Cesar Caribe 2030 de crecimiento y de generación de bienestar, y acá pues tiene estrategias en agricultura climáticamente inteligente y en ganadería adaptada al clima. Ahí tienen claramente un segmento realmente pues importante la región, pero también toda la promoción de fuentes renovables de energía en proyectos integrales y sostenibles, articulado con las líneas de política del Plan de Adaptación Sectorial de Energía. Y esto pues pasa en cubrir también todas estas zonas no interconectadas, pero donde también tienen un potencial eólico grande, así como fotovoltaico. Y pues a través de una ventanilla de negocios verdes que hoy ya puede, digamos que empezarse con Corpo Cesar y Minambiente, pues se pueden generar estas estrategias ambientales integrales. Tal vez otra que quedó y que quisiera responder rápidamente antes de cerrar, que sé que ya estamos pasados de tiempo, es que hoy ya frente a pasivos ambientales ya se terminaron de estructurar los términos de referencia y la minuta de contrato en las rondas mineras que está haciendo la Agencia Nacional de Minería, y estos documentos ya recogen los diferentes puntos de vista de las empresas, de los sectores, de las entidades y la academia, y tiene una mejora en la responsabilidad y la forma como se tienen que abordar el tema técnico
en la etapa de cierre y abandono de los proyectos mineros, que era otra preocupación. Y finalmente, sobre la pregunta que me dejaba Andrea, y es que ya lo incluimos, lo mencionaba, tal vez pasé muy rápido y me disculpo por ello, Andrea, incluimos esa acción en el COMPES que ya está aprobado, en el COMPES de reactivación económica, donde mediante la acción que quedó además en cabeza del Ministerio del Interior, en el COMPES 4023, de implementar esta estrategia para hacer mucho más eficiente los procesos de consulta previa de proyectos. Esta acción debe terminar este año y aplicarse a partir de los proyectos y de los desarrollos que hagamos en la próxima vigencia. Así que estamos de acuerdo, cada vez tenemos que hacer una comunicación mucho más efectiva y eficiente con las comunidades. Así que, bueno, espero haber resuelto parte de las dudas que se plantearon. Gracias, Juan Luis, y de nuevo, gracias a todos por la invitación. Gracias, Jonathan. Aprovecho para agradecer tu participación y que hayas podido responder todas estas preguntas y un poco compartir la visión del DNP y del gobierno colombiano en general. Creo que es muy útil. Quiero agradecerle también a Silvio López, a Fernando Pazzi por la excelente presentación y por compartir los contenidos de este documento, y a Claudia Strambo y Andrea Cardoso por excelentes comentarios desde la sociedad civil, desde la academia respecto a este tema. Me parece que ha quedado muy claro que es un tema complejo, es un tema que da para largo. Creo que esta discusión recién comienza, ¿no? No es que ha comenzado hoy, ¿no? Ya comenzó, ya la tenemos, pero no estamos cerca de terminarla. Es una cosa que nos va a acompañar por mucho tiempo y mejor ir pensando todos los detalles más temprano que tarde, ¿no? Creo que la agenda que se abre es muy grande y yo quiero destacar desde NRGI, o Natural Resource Governance Institute, nuestro interés en el tema y nuestra disposición para contribuir en lo que sea posible para que, como se ha mencionado varias veces en esta discusión, pueda haber una transición justa, un futuro energético y de desarrollo territorial sostenible e inclusivo y positivo para los diferentes actores involucrados. Entonces, con eso estaríamos terminando este seminario. Yo le agradezco mucho al público por haberse conectado, por haber dejado preguntas. Espero que esto haya sido de su interés y que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias.